ultranza, por cristiano bautismo, es que abarco a la patria con un yo soy mismo. Me llegó desde ultratumba, más allá de la muerte, la pasión desangrada, mentora y simiente. Sí. Poco importa el destino de aquella generación que no hinchen la labor de sus antepasados. Desde que hay memoria, ya hay tradición, y desde que esta existe ya hay patriotismo y de esto nacionalidad. El pretérito obliga, escarmienta, ilumina y envalentona. Menospreciarlo no constituye profanación, sino intento de suicidio. Corazón a ultranza, por cristiano bautismo, es que abarco a la patria con un yo soy mismo. Yo me llegó desde ultratumba, más allá de la muerte, la pasión desangrada, mentora y simiente. Sí. Poco importa el destino de aquella generación que no hinche la labor de sus antepasados. Desde que hay memoria, ya hay tradición, y desde que esta existe ya hay patriotismo y de esto nacionalidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? A unísono, mi amigo Cristian. Saludando a la patriada. Sí, señor. A la gente. Bueno, por fin nos conocemos. De las redes, ¿no? Surgimos. Estamos en esta apertura, ¿no? De un programa para dedicárselo a los trabajadores argentinos, a los que ponemos un poquito de corazón, ¿no? A lo que militamos toda la vida. Así que, bueno. Bienvenidos, básicamente. Sí. Bienvenidos a lo primero de Soldados Peronistas. Vale o no aclarar, pues es muy entendible, ¿no?, de qué se trata esto. Soldados, defendemos una causa, que es la que consideramos la más justa, la más íntegra, la más importante posiblemente para la República Argentina. Desde la mirada, creo que esto es fundamental, ¿no? De la mirada de dos trabajadores, porque en definitiva Claramente. Cristian, Hernán, somos trabajadores del pueblo argentino. Todavía nos podemos, gracias a Dios, Claro. considerar dentro de la gente que trabaja. Claramente. Con esa dignidad podemos mirar a los trabajadores, a los militantes de la causa nacional, a los ojos, decirle, bueno, acá estamos para abrir este nuevo espacio, ¿no?, de militancia sobre todo, y sobre la mejor de las voluntades, con la mejor de las voluntades, ponerlo a disposición de los compañeros de militancia, los que ya conocen nuestra línea, saben que no venimos a entregar, ¿no?, los trapos del peronismo, y venimos a mostrar también que hay un nacionalismo que vuelve, hay un nacionalismo que resurge, ¿no?, que se está apropiando del discurso de alguna manera, ¿no?, que tiene que surgir con más ímpetu aún, ¿no? Tiene mucho para dar, en el peronismo está todo por hacerse, y bueno, también, ¿no? Es aportar un poco el grano de arena para la causa. Para la causa que, repito, que uno entiende como la
la más justa, la más soberana, y te digo más, Cristian, hasta quizás hasta la más razonable para aquel que por cuestiones de la vida, de la crianza, de la comunicación, que es el tema que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a... Vamos a hablar hoy, un tema para tocar. Tiene o se formó con una idea, con una visión sobre la doctrina nacional justicialista, que capaz que no es exactamente la que la comunicación objetivamente dice. Objetivamente nos tratan de convencer o tratan de mandarle la línea editorial para que uno piense, sin profundizar mucho, qué es el peronismo, ¿sí? qué son las 20 verdades. ¿No es cierto? La base estructural, donde Perón dijo, muchacho, es una alternativa de acá para adelante. Pero que yo creo que la conclusión, que también creo que la vamos a tocar, la vamos a ir tocando, es el reflejo con la realidad. Porque en definitiva, tal cual. la única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad, tal cual. Entonces, nosotros podemos filosofar un montón, podemos irnos por las ramas, que es muy probable que suceda. Es muy probable que suceda. No. Vamos a tener Está lleno de esos programas. ¿Cuál es la propuesta de soldados? Claro. ¿Cuál es la propuesta de soldados? Y ponernos en autos a los trabajadores, ¿no? Decir a dónde estamos parados, alguna cuestión de GPS, ¿no? Para el que está medio desorientado. Y bueno, le contamos que estamos en este tiempo histórico, ¿no? El tiempo de Magnífica Humanitas. Ese es el tiempo en el que hoy estamos y en el que tenemos que ubicarnos históricamente. La doctrina, por más que digan, ¿no? Y sostengan de que se tiene que actualizar, de que está vetusta, de que está vieja, ya tiene sus actualizaciones y las encontró en Francisco. Las encíclicas Laudato Si, tanto como la de Fratelli Tutti, son las nuevas actualizaciones doctrinarias que hace Francisco para la doctrina, ¿no? Más actual que Francisco, ¿viste? Ahora tenemos la misma línea que sigue León. Así que bueno, en eso estamos, compañeros. Estamos viniéndoles también a contar de qué se trata el nacionalismo de brazos abiertos. Venimos a contarle de qué se trata este nacionalismo americano, ¿no? Cómo lo expresó el peronismo en sus décadas ganadas, ¿no? De alguna manera, en su primera década ganada, que tenemos mucho para hablar en su momento, ya va a haber tiempo, ¿no? Este es un primer programa. Un primer programa, olvídate. Vamos a concentrarnos en la comunicación. En la comunicación, y hablando de la comunicación y de la primera década ganada, ¿no? Que fue allá cuando Perón, bueno, toma el mando de la nación, en buena hora, ¿sí? Bienvenido sea, tuvo a Carrillo, a Ramón Carrillo, ¿no? A Ramón Carrillo. No solamente como se recuerda como un sanitarista, lógicamente, de primera línea, pero también tuvo sus escrituras con respecto a la comunicación y a cómo también actualizó un poco viejas consignas que se estaban dando o que se ponían en práctica, ¿no? De cómo se va comunicando, qué es lo que se quiere comunicar, no solamente la comunicación desde el palo, digámoslo, desde el palo nacional, sino que, como diría Perón, la política de verdad es la política internacional. No hay dudas de que hay una base de información y de comunicación a nivel internacional, que ayer lo hablamos, Cristian, que decíamos, lo identificamos como el régimen. Tal cual. Lo identificamos como un régimen internacional, una manera de comunicar ciertos conceptos que es a escala global. Ahora, esto no es que pasa hace 10 minutos. Esto viene pasando porque lo creó Carrillo hace 60, 70 años. También basado en cosas que también habían sucedido en su momento. En la posguerra, sí, en la posguerra y durante la guerra, ¿no? Exactamente. Son los tiempos de Perón. Exacto. Bueno, lo que está hablando Hernán, lo que nos presentó es el documento que está no muy ampliamente defendido, sino todo lo contrario, ¿no? Difundido, ¿no? No está muy ampliamente difundido, totalmente lo contrario, casi desconocido, que es La Guerra Psicológica, que es un documento que presentó Carrillo en 1949, que tiene un montón de actualidad, ¿no? En estos tiempos podemos hablar de el momento más álgido en cuestiones
de la realidad social para la Argentina, en el que tenemos el mayor grado de disociación, ¿no? El mayor grado de disociación que hay es en estos tiempos, Sí. provocada por las ideologías, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha. No se lo podemos achacar solamente a una parte de la grieta, ¿no? Exactamente. Sino que esto viene, viene de los dos lados, ¿no? Sí. Viene de los lados, tanto de Milei en la actualidad como en su momento parte de la dirigencia peronista, ¿no? Que Exactamente. se subieron a una cuestión de llevarnos para un lado y para el otro a la grieta, ¿no? La herramienta sería el arma psicológica. El arma psicológica. O sea, a ver, no sé si la herramienta es la comunicación, en definitiva. Claro. ¿Sí? Pero el objetivo, en definitiva, es algo interesante porque es disociar, ¿sí? Como decís vos, que yo comparto plenamente, es la disociación del humano entre lo que ve, que le comunican y la realidad inmediata que vive. Claro. Ahora, con el advenimiento en los últimos años de las redes sociales, más aún, porque te genera un estar sin estar, es un pertenecer sin pertenecer, pero a la vez formar una opinión, tener un criterio de la realidad que está basado sobre algoritmos que ya lo entendemos, o sea, entendemos el funcionamiento, pero no dejamos de ser, entre comillas, si no estás del todo centrado en qué sí y qué no, parte de la misma monada. Claro. No quiero decir porque uno se la sabe toda, no, pero entendamos que lo que pasa dentro de la comunidad cibernética, de la cual pertenecemos todos, porque esto de hecho va a salir por la comunidad cibernética, es qué uso se le da a la herramienta. Claro. La herramienta por sí no es mala, el tema es el uso que le des. Tal cual. Entendiendo que también perteneces, no porque seas parte de la maquinaria, sino porque perteneces al ámbito de la psicopatía esta que se genera en redes sociales o en la sobreinformación. Hay que reconocer, entonces, por dónde van las balas, mi amigo. Carrillo intenta, en sus escritos, decir, mire, muchacho, ojo con esto. Ojo con esto. Advierte esta utilización, ¿no?, de la psicología como herramienta para someter a los pueblos, ¿no? Tiene distintas conceptos, ¿no? Hoy se puede hablar de guerra cognitiva, ¿no? Se puede hablar de lo que es el poder blando, ¿no? Ese es un tema interesante para empezar a tocar. Claro. El poder blando, que es un poco lo que Carrillo de alguna manera advierte. Sí. Bueno, con lo que respecta al documento, la verdad que adelanta, ¿no?, varios conceptos que hoy lo vemos, que no, por ahí a veces no lo podemos definir, ¿no?, pero lo intuimos. En la realidad estamos hablando, ¿no? En la realidad, claro, que nos trastoca a todos los trabajadores. Porque decimos, cuando hablamos de esta disonancia que hay cognitiva, ¿no?, socializada, ¿qué realidad estamos viviendo los trabajadores? ¿Cuál es el marco? No podemos diferenciar la verdad muchas veces, ¿no? Claro, eso es algo muy importante. Es la que nos ata. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de generar desde este espacio, ¿no? ¿Por qué estamos en la comunicación? Justamente por esto, ¿no? Porque hay tantos discursos, ¿no? Venimos de lo que fue la construcción en esa guerra mediática que fue durante los gobiernos de los Kirchner, sí, ¿no?, entre Clarín y en ese momento el oficialismo, en el que uno le achacaba al otro un relato, ¿no? Correcto. Y ahora vemos de esta cantidad de programas que hablan sobre política, sobre que quieren hablar de la realidad política, vemos esta cuestión de que continúan desde no un relato, sino una narrativa, ¿no? Una cuestión semántica. Exacto. ¿No? Pero una misma continuidad. Una continuidad. Ahí vemos en el accionar sobre todas las cosas, ¿no?, que parece ser replicar el mismo modelo, ¿no? Defender las mismas ideas, quizá, ¿no?
en su momento no reniegan y no terminan de cobijar al trabajador. No terminan de cobijarnos, ¿no? De que uno lo interpele de alguna manera, ¿no? Entonces, perdemos otra herramienta fundamental que es la política en ese devenir de la comunicación, ¿no? El tira y afloje. Claro, y además es una comunicación que en general, en esta parte que vos bien decís, ¿no? De la grieta, que en definitiva no dejan de ser prácticamente las mismas estrategias. Porque yo en algún momento me ponía a pensar cuánto hay de diferente entre un esquema periodístico que puede tener un oficialismo cualquiera de turno y una oposición cualquiera de turno. Prácticamente las prácticas son las mismas. O sea, en su momento, ¿cuánta diferencia podía llegar a haber entre el periodista estrella de Canal 13, acusador de todo, y el periodista estrella del otro lado, acusador de todo, cuando cambió el gobierno? Pocas. Ahora, ¿quién le hablaba al trabajador? O le hablaban al trabajador o le hablaban a la ideología. O hablaban por intermedio de la ideología para encerrarte, casualmente hacerte una encerrona en ideología nomás. Claro, claro. Pero respuestas efectivas al trabajador, ¿cuántas? Al trabajador, que en Sí. definitiva, como me dijo un amigo, al cual le mando un gran saludo cuando vea esto, Juancito, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que en definitiva el trabajador es el mayor protagonista que tiene cualquier nación. No la Argentina, cualquier nación. Su pueblo, sí, Es su el pueblo. un pueblo, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la comunicación que tenemos? Ahora, ¿cuál es la que se viene? ¿Y qué advertía Carrillo? ¿Tenés alguna cuestioncilla ahí que has subrayado? Sí, bueno, estuvimos ahí dándole lectura al documento, interesantísimo para los compañeros que lo quieran buscar. Está por todos lados, la guerra psicológica. Bueno, es un arma ofensiva y defensiva, planteaba Carrillo, Sí. ¿no? Lo puedes utilizar para defender a tu pueblo, ¿no? Y bueno, los otros pueblos también pueden utilizar. Para atacar al pueblo. Nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto de que tuvimos un conflicto, ¿no? con los ingleses. El enemigo del pueblo argentino, por antonomasia, por historia, es el pueblo inglés. O al ¿no? menos la clase dirigente. Claro. La clase claro, dirigente. tal cual. Y bueno, no podemos alejarnos de ese análisis, ¿no? De con quién combatimos en realidad, ¿no? ¿Con quién combatimos? Identificar un poco, digamos, a ver, suena duro, pero es identificar al enemigo. De alguna manera, Porque es el que quiere, en definitiva, socavar las bases del ser del pueblo argentino. ¿Quién puede ir contra nuestra nación sino una nación enemiga, ¿no? Exacto. Que no te deje ser, que no te deje existir, ¿no? Ese es el verdadero enemigo. Bueno, mirá, te voy a dar un concepto, Dale. ¿no? Que lo toca Carrillo, que habla de la guerra de Zapa, Sí. San Martín. ¿Quién Sí. es el que implementó y pone el ejemplo de la guerra de Zapa, ¿no? ¿Qué hizo San Martín? ¿Qué hizo ¿Qué San Martín? planificó? Que venimos en la semana de agosto, ¿no? De la conmemoración de su fallecimiento, ¿no? Así que, bueno, lo ponen como ejemplo, ¿no? Como antecedente, que también fue fruto del estudio, ¿no? De otras naciones. El pueblo norteamericano, el pueblo alemán, estudiaron la guerra de Zapa. Claro. Y San Martín, ¿no? Entró en el Perú, ¿no? Y logró una hazaña histórica, algo que Carrillo lo documenta como, al final, ¿no? Como algo dificilísimo de lograr, ¿no? Como lo es lograr una victoria, o la victoria a base de no disparar un solo tiro, ¿no? Hizo contrainteligencia pura y dura. Sí. Tal cual. Contrainteligencia pura y dura. Conociendo a la nación, que enfrentaba, ¿no? Claro. A la nación que enfrentaba, conociendo las particularidades de su dirigencia, ¿no? Teniendo pleno conocimiento del pueblo en el que entraba, ¿no? Que era un pueblo pacífico como el pueblo peruano, Exacto. ¿no? Que compartía quizá
las mismas necesidades del pueblo argentino, ¿no? Que en su momento era el virreinato, ¿no? Correcto. Pero teníamos un mismo sentir que necesitábamos la independencia. Queríamos expresar a nuestro ser, ¿no? El ser de cada pueblo se quería expresar, ¿no? En ese momento en el concepto de independencia, bajo Exacto. el concepto de independencia. Así que bueno, Ramón Carrillo reflexiona, ¿no? Reflexiona sobre San Martín y esa epopeya, ¿no? Bueno, después varios conceptos que se analizan en este documento, ¿no? Mirá, tengo acá el concepto de lo que es la guerra actual, ¿no? Que él identifica que para hacer un paralelismo, ¿no? En la realidad actual de la Argentina. En ese momento, dice, en ese contexto de posguerra, ¿no? Segunda Guerra Mundial, los dos bloques que se enfrentaban, ¿no? Entonces, él hace el análisis en base a esa realidad histórica. Y dice, la guerra actual es una lucha integral de pueblo contra pueblo, antes que de ejército contra ejército. Más todavía, de bloques de pueblo contra otros bloques de pueblos. Esa lucha depende de otras de carácter industrial, técnico, económico, tanto que ya no es exacta la concepción napoleónica de que la guerra la gana el ejército que tiene más artillería. Claro. ¿No? Hoy la capacidad total de producción de un pueblo y el alma de ese pueblo son los que pueden decidir la victoria. ¿No? Es muy interesante ese concepto, muy actual, No, pero aparte... extremadamente actual. Nota que el hombre habla del alma, ¿no? Del pueblo. El alma del Exactamente. pueblo. Que nosotros muchas veces lo referendamos en el ser nacional. En el ser, ¿no? En el ser nacional. Recuperar al ser nacional. De inclusión, obviamente, siempre lo decimos de esa manera, ¿no? De inclusión. Nosotros somos un pueblo absolutamente abierto. Ahora, cuando mediante la psicología, mediante la disociación cognitiva, que en definitiva es guerra psicológica, se disocia al punto tal de no entender que, ok, podemos tener miradas diferentes, pero no nos puede desunir una sola mirada que es la patria. Entonces, cuando un pueblo pierde su sentido de sentirte argentino y con orgullo, ¿sí? Ni más que nadie, ni menos que nadie, pero unido por un mismo patrimonio común, que es tu suelo. A mí me gusta decir, hay que querer al país. Uno puede entender las situaciones, las vicisitudes, los cambios políticos, se entiende, pero lo que no se puede es no querer al país. Vos tenés que querer tu casa. Claro, Ahora, la casa común. claro, ahora, cuando de ahí en adelante la mega información, la mega comunicación y la no resolución de los comunicadores al común de la gente no aparece, es muy fácil que te disocies. Es muy fácil que entres en una, bueno, me salvo, qué sé yo, me salvo. Argentina o España o Italia o no sé, voy a decir países que no existen más. Soy grande, soy grande. O Estados Unidos o Perú o Australia, me da lo mismo. No, no es lo mismo. Está claro que vos podés ir a donde quiera, pero tu casa es esta. Ahora, si no se recupera ese sentir, bueno, entonces creo que quedamos muy expuestos. Y acá entra, quizá Cristian, la otra cuestión. Para asociar lo que dice Carrillo, porque habla del alma del pueblo. Claro. No es menor el alma del pueblo. El alma del pueblo que es el misionero y es el fueguino. Es el tucumano, es el salteño y somos nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Claramente, la guerra psicológica actúa, tiene un objetivo, que es el alma del pueblo, ¿no? Claro. Contrarrestar desde lo sentimental, quizá, ¿no? Desde los sentimientos, desde Sí, sí, la emotividad. exactamente. ¿No? Provocar eso, ¿no? ¿Y cómo nos sentimos? Hoy, ¿cómo se siente el pueblo argentino? Triste, ¿no? O sea, y es lo que el resultado último es un pueblo entristecido, ¿no? Un pueblo que por ahí no ve valor, ¿no? Se empieza a desvalorizar de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que tratamos de apuntar, ¿no? O sea, estás en esta cuestión, estás así,
por por el resultado último de la guerra psicológica, ¿no? De varios elementos que utilizan sobre la comunicación, ¿no? Para comunicar esto, ¿no? El desaliento, La no esperanza. la no esperanza. La no esperanza. Son todos iguales. No importa quién venga. O si no, a veces también lo que veo es que te hacen perder como los objetivos. Porque estamos de acuerdo que quieren entregar los recursos. Bueno, pará, vamos de a poco, muchachos. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Antes de entregar los recursos tiene que haber alguien que los entregue. Para que se entreguen los recursos. Tiene que haber alguien que habilite esa entrega de supuestos recursos que yo siempre lo pongo en duda. Pará, loco. Tranquilízate. No vienen por el agua. Pará. ¿Para qué van a hacer? ¿Se la vayan en balde? ¿Qué van a hacer? Tranquilo. O sea, yo no estoy diciendo no, es mentira. O no hay intenciones. Lo que digo es, vamos a tranquilizar. Pero antes de eso, tengamos en claro de que si se plantea la hipótesis, acá vienen por el agua, acá vienen por el litio, bueno, ¿qué haces? ¿Dónde te parás? ¿Cuál es al margen de la denuncia? Al margen de comunicar, yo siempre digo lo mismo, vamos a tomarlo con cierta calma esto, porque, claro, es chocante y es psicológico. Te van a robar el agua. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? A ver, explícamelo, ¿cómo lo van a hacer? No, lo que pasa es que viene el agua. ¿Viste? Pero si no está del todo centrado, claro. Y bueno, es fácil también caer en eso, que no deja de ser una cuestión absolutamente emocional. Hasta dudo de que sea de poder llevarla a cabo. Y van generando la atmósfera, ¿no? La atmósfera de derrota, primeramente. Claro. La atmósfera de derrota, el derrotismo, ¿no? Por todos lados, ¿no? Hay gente que plantea un pánico, ¿no? Bueno, esto es lo que causa esta guerra psicológica en la que estamos inmersos. No hay Estamos duda. inmersos. Esta realidad estamos inmersos en esta realidad en la que abunda parte de esa psicología, ¿no? Que ellos manipulan, ¿no? El mensaje, manipulan la comunicación, ¿no? A través de lo que instalan, ¿no? Muchas veces por comunicadores, ¿no? Ahí vamos. Muchas veces a través de los comunicadores. Entonces, ¿para dónde corremos, no? Para donde te apunta uno con el dedo, para el otro que señala un poquito más allá, ¿no? Y la desesperanza continua, ¿no? Exactamente. Entonces ahí gana terreno, ¿no? Como dice la frase popular, a río revuelto, ganancia de pescadores. Total. ¿No? Ahí no se equivoca. El pueblo nunca se equivoca. De alguna manera trata de salir, ¿no? Trata de salir, encontrar las respuestas, ¿no? Y bueno. Yo creo que no solamente el pueblo no se equivoca, y esto muchas veces, como mi trabajo es atención al público. Los que me conocen, no son tantos, pero algunos sí. Trabajo en un estacionamiento, en un garage, cómodo auto. Pero tengo la posibilidad de hablar con gente. Con el pueblo, como soy yo. Trabajador del pueblo, ni más ni menos. Digo, los pensamientos cómo van fluctuando. ¿Sí? Cómo van fluctuando. Y fundamentalmente, uno, lógicamente, también en general opina o reflexiona sobre cosas que va leyendo, que va analizando. Y el tema es hasta dónde sí, hasta dónde no, la verdad del análisis. Y hasta dónde muchas veces los análisis no tienen cierto tinte derrotista. Muchas veces viniendo de líneas que uno entiende que, pero entiendo que vos vas para otro lado. Porque, Cristian, convengamos, de cierto comunicador uno puede entender los intereses que tienen, las ideologías, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Si cada uno dice lo que quiere decir, tendrá sus intereses. No sé, yo tengo interés, de hecho. No es lucrativo, no somos profesionales de comunicación. Para nada. Pero entendemos a lo otro. Claro. Yo lo entiendo perfectamente. A cualquiera de una línea opositora, qué sé yo, que quiera decir, muchachos, quédense tranquilos que está todo perfecto. Lo que pasa es que atrás vienen tirando, bueno, está bien, decir lo que quiera. La realidad es la realidad. Ahora, cuando a la realidad, desde el lado que uno entiende, podemos hacer fuerza por acá, es desesperanzadora, o es solamente análisis
sin solución, Claro, ¿no? sin propuesta. La conversación infinita, ¿no? La conversación infinita que también lo hemos llamado el chamullo eterno. El chamullo eterno, tal cual. Porque ¿cuánto tiempo? Uf, ¿Cuánto tiempo? sostenido en el tiempo, un análisis ya, ¿viste? ¿No? Bueno, eso es lo que viene. Por eso te digo que de ese relato, ¿no? Pasamos a la narrativa que quieren sostener, ¿no? A lo que dé lugar. Bueno, ahí está la ganancia de ellos, ¿no? Los comunicadores no le podemos decir o culpar porque le saquen una moneda a lo que se No, dedican y al que lo por hacen supuesto. de manera profesional y bienvenido sea, trabajan de eso, ¿no? Pero bueno, Exactamente. No dejan de ser Eh, trabajadores. claro, el claro. tema pasa por el interés, ¿no? Nosotros venimos a defender Ese el es el interés punto. nacional y ellos el interés individual, ¿no? El Ahí va. interés de salir, ellos también estarán en la búsqueda de una salida, ¿no? Pero no es una salida indudable. colectiva. Entonces, cuando empiezan a hablar de lo que nos interesa a todos, de lo que le interesa al pueblo, de lo que le interesa al pueblo de la patria, ¿no? Cuando empiezan a jugar con nuestros intereses, ¿no? Siempre terminan en la mesa sentados, de alguna manera ellos, ¿no? Y la sangre siempre la pone el pueblo, ¿no? Sí. Es la sangre de nuestros hijos, es la sangre de los trabajadores, ¿no? Y no está bueno que ellos jueguen a la perinola, no está bueno que ellos troquen, ¿no? En esa mesa de negocios, las generaciones de argentinos. Las generaciones. Están nuestros hijos, nuestros nietos, pero de la clase obrera argentina, ¿no? Ahí va el De punto. la columna ¿no? vertebral del peronismo Claro, estamos hablando. Claro, ni más ni menos. Por eso, siempre, esto lo vamos a repetir durante mucho tiempo. Somos trabajadores y vamos, y apunta a los trabajadores la cuestión. Muchacho, y que el trabajador también sabe. Sí, intuye. Intuye. Y además otra cosa, también hay muchas veces que se peca desde este lugar, que a nosotros nos toca hoy convivir acá. Yo soy de Jauregui, de Flandria, ¿sí? El Canario. Del Canario, claro que sí, claro que sí. Y tengo muchos muchachos ahí peronistas en la hinchada y en la gente. Un pueblo que se hizo obrero. Jauregui. Netamente obrero, con la industria textil. Orgullosos. ¿no? Olvídate. Digo, monopolizar temas que salen desde acá, desde la capital federal, como si fueran los temas nacionales. Y se tocan 4 o 5 muchachos de un lado, 4 o 5 muchachos de otro, y parece que eso fuera la realidad del país, de la nación, del pueblo argentino, del trabajador. Entonces yo me pregunto, porque está buenísimo hacer una charla para filosofar sobre los Gandalf, que se pusieron en el frente de la casa del loco Peter Thiel, que como diría el Diego, que no existe. Peter, que es un muchacho, está bien, pero si pensamos que desde Silicon Valley pueden dominar el mundo, bueno, muchachos, bájense del caballo. Porque puedo entender que alguno lo piense de esa manera. Y hasta entiendo la herramienta de la IA, está fantástico, es una herramienta. Ahora, de ahí a que no paranoiquemos, a que ahí, no, guarda porque Peter Thiel se juntaron 15 muchachos que además como propuesta tienen juntarse a aburrirse 15 minutos por día, muchachos. Vamos, esto, o sea, ¿es información? Sí, es información. ¿Es análisis? Sí, es análisis. ¿A dónde va? ¿A quién le hablan? ¿A quién? Y del otro lado tenés lo otro, que te dicen, lo que pasa es que toda operación de los anteriores, lo que pasa es que esto está bárbaro, lo que pasa es que no lo dejan, lo que pasa es que no. Lo que pasa es que el pueblo trabajador hoy la está pasando mal. Y esa es la realidad. Y no se puede escapar. Lo otro es la comunicación infinita. Lo otro es el chamullo infinito. De un lado y del otro. Y sí. No podemos ser tan egoístas ¿no? Servírsela tan en bandeja, ¿no? De derrotar Claro. desde nuestra misma fila, ¿no? Bueno, el texto de Carrillo reflexiona sobre lo que fue también aspectos de la Biblia, ¿no? Él habla de Gedeón, ¿no? Bueno, nosotros que estamos en el tema de la política conocemos los libros de Perón, ¿no? Él escribió la conducción política, ¿no? El manual de conducción política. Entonces,
para conducir, vos tenés que comunicar con tu pueblo, ¿no? Total. Es lo que mayormente ha logrado a través de los tiempos, comunicarse con el pueblo, ¿no? Sacar esa doctrina del seno del pueblo. Entonces, lo que nosotros tenemos que transmitir es en base a esa cuestión, ¿no? ¿Qué le interesa al pueblo? ¿Qué es lo que necesita, ¿no? Ponerse al servicio del pueblo. Vos no podés venir a servirte del pueblo, ¿no? Entrar en esa jugarreta de, digo cualquier pavada, vendo esto, ¿no? Me asocio con cual o tal, ¿viste? A costa de la sangre de los argentinos, para pintarnos una realidad. Exacto. Ni eso, ni tampoco pararse como el conocedor absoluto de la verdad. Pero sí se puede generar un marco donde el conocimiento sea colectivo, entre todos. Que creo que es fundamental, ¿no? Porque si no, tampoco es la onda sentarnos acá los otros dos y decir, bueno, le voy a explicar cómo son las cosas, muchachos. No, no es eso. Sí es una mirada que hasta podemos debatir y hasta quizás, al menos yo lo sumo, creo que vos, Cristian, también, hasta quizás que en algunos momentos seguramente nos vamos a equivocar en algunos conceptos. Pero está claro, porque ¿quién no se equivoca? ¿Quién no le pifia? Ahora, la intención siempre, ¿cuál es? Es el bien de la nación, es el bien del pueblo argentino, fundamentalmente del trabajador. Fundamentalmente el trabajador. No bajar línea, porque eso lo hacen todo comúnmente. De todo. Comúnmente están queriéndote bajar línea, haciendo un análisis eterno y la verdad que no vamos para ningún lado, ¿no? La propuesta es Ayer lo dijiste vos. bajarlo a la tierra, ¿no? Algunos conceptos que la verdad que nos tienen confundidos de alguna manera, ¿no? Y en esa entrampada están los argentinos, en esa entrampada están los trabajadores. Loco, ¿qué me querés vender, viste? ¿De qué lugar? Claro. ¿De qué interés? ¿Qué interés estás defendiendo? Y bueno, esto es lo que se ve ahora comúnmente en la mayoría de los comunicadores, que están hablando de Palantir, de Peter Thiel, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora, ¿no? Pero ¿de qué lado estás? Claro, ¿De qué lado estás? porque de hecho no está mal traerlo a la mesa, porque de hecho lo trae a la mesa, lo trae acá, derecho. Bueno, muchachos, mire, esto va a ser así y esto acá y nos ponemos de este lado, ¿sí? Pero tampoco te podés paranoiar por eso. Tenés que tener el concepto claro, ¿sí? Y de ahí en adelante, cuando se presentan las opciones, también saber analizar cuál es la conveniente y cuál no. Siempre la conveniente, no solamente desde lo individual, fundamentalmente de lo que es lo que le hace bien al trabajador y al pueblo argentino. Claro. Y bueno, llegan ellos mismos a cimentar, ¿no? A cimentar lo que son los muros, ladrillo por ladrillo, y construyen la Torre de Babel eterna, ¿no? Yo me acuerdo y a veces me pongo, digo, tengo la remera, ¿no? Tantas remeras de militancia, ¿no? que tengo, ¿no? De una organización, de otra, ¿no? A lo largo del tiempo, desde 2011 hasta esta fecha, ya pasaron varios años, ¿no? De militancia en una organización, quizá en otra, ¿no? Compartiendo con la militancia Claro, de sí, la sí. JP Ni más ni menos. hasta este tiempo, ¿no? Y se me armó una montañita, ¿viste? De remeras, ¿viste? Digo yo, loco, pero no lo relacionaba con la Torre de Babel, digo yo, Claro. tan difícil es ponernos de acuerdo, muchachos, entre tantas organizaciones y tenemos todo para el mismo lado. Imagínate que fuera un mismo equipo. Nosotros somos los peronistas. Claro. Loco, pero uno tiene una remera, está bien, viste que en el fulito pasa, que uno tiene una remera, otro tiene otro, pero hay que patear para aquel lado. Claro. Tenemos que hacer a eso, ¿viste? Claro. Esa es la que estamos. Esa es la que estamos intentando buscar. Claro. O al menos tratar de arrimar. Claro. Arrimar. Tirando conceptos que entendemos que son los que más le convienen y los más valederos para el pueblo argentino, y también, ¿por qué no? Pensándolo en grande, porque que son para los pueblos del mundo, amigo. Y sí. No, el peronismo está todo por hacerse. El peronismo está todo por Está todo hacerse. por hacerse. Y bueno, falta, ¿no? Uno que comuniquen peronismo, ¿no? Que le hablen al pueblo, que le hablen al trabajador. Nosotros vivimos la misma, tenemos el tiempito que tenemos, que le dedicamos a la militancia, que le dedicamos que le sacamos tiempo a nuestra familia, ¿no? Eso es también lo que siempre hay que transmitir, ¿no? El abrazo grande, si estamos en favor de algo, es de las familias peronistas, las familias trabajadores. Eso es lo que no comunican,
¿viste? Estos muchachos, Son, ¿no? claro, que pareciera... ¿Tienen que familia? ¿Le corre sangre por la vena, viejo? Yo pienso que también en esto de red social, sacando los comunicadores de alto vuelo, vamos a decir, los que están ya establecidos en canales que tienen mucha audiencia, pero hay un sector de comunicadores jóvenes, ¿sí? Que siempre uno piensa que la intención, al menos yo entiendo que la intención es buena, pero después el resultado es como que no llega a ningún lado. Entonces me da la sensación, Cristian, me da la sensación, que digo, están desentrañando una agenda que está muerta, que es la Agenda 2030, que se desarma, que está viviendo los últimos coletazos. Ahora, Defendiendo la globalización, ¿no? exacto, que, bueno, exactamente. Poniéndose de acuerdo o simpatizando todavía con Lula, que fue a decir viva el libre comercio. Exacto. Son los revolucionarios más locos del mundo, ¿eh? Igual que el chino Xi Jinping. Exacto. ¿Viste? Defendiendo la globalización. Además, defendiendo el libre comercio, que muchos de estos comunicadores son los que estuvieron en contra todo el tiro del libre comercio. Y ahora resulta que no, que sí, que no. Bueno, tienen ahí un mate importante, pero también, y yo entiendo a veces, porque tenemos 50 años, yo tengo 50, mi amigo. Y yo estoy por ahí Y también. vos andás por el cerquita, me estás pisando ahí los talones, pero yo tengo 50 pirulos. Entonces digo, está bien, a los 32, 33, si no tenés pibe, Claro. si estás en tu prime, ¿viste? Supuesto, si tenés un montón de seguidores, si tenés un montón de likeo, y yo entiendo que sea hasta seductor la idea de ponerme a filosofar, tomarme una copita de vino, sacarme una foto media luz, y queda bárbaro, ¿eh? Hay que ver. Pero a la realidad, ¿en cuánto ayuda? Al trabajador argentino, ¿en cuánto incide? No toman la responsabilidad, ¿no? No toman la responsabilidad. Nosotros acá venimos a tomar una responsabilidad que es comunicar, ¿no? Tratar de comunicarle Tratar de comunicar, tratar de exactamente. conectarnos también con el trabajador. Abrimos el espacio nuevamente. Después nos contactan por las redes, nos llaman, nos dicen, che, mirá, y vamos a hacer entrevistas, ¿no? Sí, En algún momento claro, vamos claro. a hablar con profesionales realmente de cada área, de cada rama. El interés es ese, ¿no? Abrir este espacio, decir, che, mirá, somos dos laburantes, vamos a hablar de la realidad argentina, vamos a tratar de volver a poner en valor nuevamente la herramienta de la política, ¿no? Tan denostada. De la política, fundamentalmente de la política aplicada a la realidad inmediata del trabajador argentino. Por supuesto que para abajo también, con los niños, con la educación, porque la idea que tenemos, muchachos, es, lógicamente, en este primer programa es presentarnos, más o menos hablar de qué va la cosa. Sentíamos la necesidad, y como esto como dice Guillermo, ¿viste? Nos olfateamos. Porque nos cruzamos un par de mensajes, che, por el Instagram, porque Soldados Peronistas, que lo pueden buscar en Instagram, es una gran página que tiene un contenido. Acá, el amigo Soldado, Cristian Soldado, pero empezó así. Y nos arrimamos por eso. Che, y la necesidad quizás de comunicar en base a la realidad. En base a la realidad. No únicamente desde la filosofía de decir, bueno, muchachos, miren, acá existe una guerra así, asá, que la planificaron, porque como dijo tal, está bien, eso se puede estudiar, está fácil, porque hoy hay 700.000 programas que hablan mejor, peor, de la propaganda, de la guerra cognitiva, de la disonancia. Nosotros lo tocamos, no hay duda. Con mayor o menor calle, ¿no? Exacto, Pero, claro, bueno, claro. hacen parte de la atmósfera, eso es lo que nosotros Exacto. queremos plantear, ¿no? Del documento de Carrillo. Habla de atmósfera, ¿no? Y parte de la atmósfera es esta realidad que hoy nos toca vivir, ¿no? Con Cerimedo, ¿no? Que tenía las granjas de Las granjas de bot. bot, ¿no? Vos sabés, yo me quedé absolutamente asombrado. Dentro de mi ignorancia, entendía que había bots. Sí, Desde sí. hace un montón que lo entiendo. Pero Claro, lo que no podía creer cuando vi los racks de Pero ¿cuál es la celulares. funcionalidad de la granja de bot? ¿No? Es darle entidad, ¿no? Tanto a través del hate como a través del Del likeo, likeo, ¿no? claro. O darle entidad a ciertos personajes que lo usan para a Total. favor o en contra, ¿no? Hoy también contaba una comunicadora de que, viste, toda esta operativa, toda esta
funcionalidad de la granja de bot, viste, a ella le redituaba en likes, en hate, ¿no? Exacto. Y bueno, viste, está un poquito inflado, ¿no? Como que... Sí, sí, como- sí. Entonces, ¿cuánto de realidad hay en esa cuestión de las suscripciones que tienen, de las visualizaciones, ¿no? Eso es absolutamente así. ¿Es porque tienen la verdad? Porque acá la discusión es la verdad, Es la ¿no? verdad, Que es es la la verdad. única verdad, es la realidad. Es la realidad. Es eso y Cristian, pues ya se nos va casi terminando la cuestión. También en algo que vamos a tocar, que no lo dijimos, pero si bien yo creo que se entiende por dónde viene la mano y a qué palo pertenecemos. Sí. Trajimos la encíclica del Papa de la Iglesia Católica, obviamente. También al pueblo, no a todo, porque sería mentiroso decir que todo, pero sí hay una parte muy cosmopolita, muy de estas grandes ciudades, que necesariamente tiene que amigarse con Dios. Uf. Eso Tal cual. es un tema difícil, difícil no, es sencillo, pero es un tema que tenemos que tocar. Porque si no, no hay marco de referencia para lo que está bien y para lo que está mal. Si uno no incorpora a Dios en su conciencia cotidiana para decidir todo acto de vida, Y sí. es muy complicado. Porque entonces te dejas llevar por lo que te parece. Y cuanto más te alejas de Y ahí, sí. es más complicado tomar las decisiones. No, y terminan siendo como los liberales, como los marxistas que intentan sacar de la ecuación a Dios, ¿no? Claro, ahí está. Para justificarse, ¿no? A través de su doctrina ellos se justifican sacando de la ecuación a Dios. Claro. Y así que bueno, nosotros somos soldados peronistas de la causa nacional justicialista, ¿no? Somos lo que Cristianos. las 20 verdades dicen, Teniendo a Dios también como Cristianos. base. humanistas, ¿no? Y nacional justicialistas. Así es, mi amigo. Así que bueno, yo te agradezco, Hernán, por la verdad que me animaste un poco a salir, ¿no? A animarnos un poco. Está bien, la necesidad, ¿viste? Hace a veces, ¿no? A salir un poco. Bueno, pero bueno, lo que queremos hablarles al público que ya tenemos ahí varios compañeros, ¿no? Que les mandamos un saludo, un abrazo grande a cada uno, ¿no? De ellos que nos ayudaron de alguna manera a llegar acá, ¿no? Que nos dieron Claro que ese sí. apoyo, esa palabra, ¿no? Ese aliento muchas veces, ¿no? Y también los chicos Bueno. de Flash Stream, que nos abrieron la puerta. Gran canal, gran canal. Grande Hans y Así que le agradecemos. Fede. Y bueno, más que nada eso, mandarle saludo a Eva, a Laura, a Ale por dos, ¿no? Que son compañeros que han... Bueno, también le quiero agradecer a Hernán, ¿no? Que se está sumando a este proyecto, ¿no? Que me ha regalado estas grandes revistas de... Mirá qué lindas que están. Tremenda. Te agradezco. Por Te favor. agradezco. Mirá, son ediciones casi intactas que me Sí. dio, que encontró como trabajador, ¿no? En una mudanza. Tal cual, ni más Están ni impecables, menos, ni están más ni menos. impecables. Le agradezco. Bueno, y también para ilustrar un poco, ¿no? Trajimos Magnífica Humanitas, en algún momento lo vamos a tratar con detenimiento. Bueno, ilustrate un poquito, ¿no? Cómo viene esto de la comunicación, ¿no? ¿Qué es comunicación? Claro. Estas líneas, ¿no? Que están ahí, que a veces no las llegamos a divisar y se entrelazan, ¿viste? Vos decís, una línea antiperonista hablando de peronismo, ¿no? Qué raro, Camponeto, ¿viste? Queriendo hablar de peronismo, ¿no? Una línea antiperonista. Después tenemos, seguramente en la mitad de esto, tenemos a la revista, qué sé yo, Evita Montonere, todas esas Sí. cuestiones del montonerismo también. También. ¿no? Sí. Línea trotskista-leninista queriendo hablar del peronismo. Bueno, y acá tenemos el ejemplo de la base, ¿no? Esto es la tercera línea, la tercera posición, ¿no? Exactamente. Que no hay nada más ejemplificador que el nombre. Claro, para Las ilustrar, bases. para ilustrar. Está bien que acá falta Exacto. la de la otra revista. Exacto. Pero, muchachos, no se coman el viaje. Les quieren hablar al peronismo, ¿no? Pero no eligen hablarle al pueblo peronista. No van a elegirlo al pueblo peronista. Ni estos muchachos trotskistas-leninistas, ni estos nacionalismos, ¿no? Que nos quieren llevar a... Cerradísimos. Sí, Claro, cerradísimos. cerradísimos. Conserva, liberales, ¿viste? Expliquen la economía, ¿no? Expliquen la Explica la economía. economía. Así que bueno, Hernán, te agradezco. Amigo, lindo por ser el primero. Sí, un poco con los nervios del debut.
Pero es A así. esta edad podemos seguir. Sí, hasta podemos decir que hemos debutado. Un poquito, bueno, ya se nos va a ir los nervios, ya se nos va a ir un poquito. Se nos va a soltar un poquito la lengua también. Es muy probable. O sea, muchacho, es muy probable que en algún momento derrapé. Sí, también, bueno. No la sabemos todas. No. Sentimos Bueno, la necesidad. sentimos la necesidad de conectarnos con ustedes, de hablarle, ¿no? Al pueblo peronista y al pueblo trabajador Sí. argentino, independientemente. Que reflexiones, Claro. que lleguemos juntos a niveles de conciencia, ¿no? Eso está en el pueblo. ¿Sí? El pueblo no se duda. come la. No se No. come la. No. ¿Viste? Por eso viste que, no sé, viste que, mira como parece que no nos vamos más, pero viste que hay mucho enojo con el votante del que a uno le parece que no. Sí. No hay que enojarse, No. muchachos. No hay que el pueblo, aún con elecciones que tengan resultados que a mí, que a vos o a mí o a otro no le guste, el pueblo no se equivoca. No se equivoca. No se equivoca. No se Eso equivoca. independientemente. Lo hacen A ver, equivocarse. A ver, Lo coayudan. claro, uno Lo entiende. empujan al abismo. Claro, pero uno entiende que esto que estamos sucediendo era muy probable que suceda, Sí. desde antes. Pero también hay que entender al pueblo, que dijo, no quiero esto, vamos con este. El pueblo mismo va a saber que sí, que no. No hay duda, amigo. Tiene que venir la hora del pueblo. Así es. Estamos en este La hora de momento. los pueblos. Sí, la hora de los pueblos. La hora de los pueblos, ni más ni La menos. hora del trabajador también, ¿no? La hora del trabajador. Bueno. Nos queda nada. Un fuerte abrazo para todos. Cristian, nos estaremos viendo. Seguimos como el próximo siempre. capítulo, sí. Y en el próximo capítulo de esta Hablaremos. aventura de soldado peronista, vamos a ver con qué salimos. ¿Con qué salimos? Sí, con qué salimos. no. Pero siempre Ahí tenemos un par de ideas. tenemos. El pueblo tenemos. tiene ideas, sí, tiene ideas. Y Está seguramente todo por hacerse el peronismo. está todo por hacerse y seguramente algún que otro, alguna que otra ayuda nos va a venir. Che, estaría Sí, no, bueno no. eso. Una Y entrevista. todo será Seguramente. bienvenido. y Va a haber bien tomado. sorpresas. Sí, señor. Va a haber cositas. Muchachos, Muchísimas muchas gracias. Nos vemos la próxima. Un abrazo Chau. peronista para todos. Chau. Con mi corazón a ultranza, por cristiano bautismo, es que abarco a la patria con un yo soy mismo. Me llegó desde ultratumba, más allá de la muerte, la pasión desangrada, mentora y simiente. Poco importa el destino de aquella generación que no hinche la labor de sus antepasados. Desde que hay memoria, ya hay tradición, y desde que esta existe ya hay patriotismo y desconacionalidad. El pretérito obliga, escarmienta, ilumina y envalentona. Menospreciarlo no constituye profanación, sino intento de suicidio. Con mi corazón a ultranza, por cristiano bautismo, es que abarco a la patria con un yo soy mismo. Yo me llegó desde ultratumba, más allá de la muerte, la pasión desangrada, mentora y simiente. Sí. Poco importa el destino de aquella generación que no hinche la labor de sus antepasados. Desde que hay memoria, ya hay tradición, y desde que esta existe ya hay patriotismo y desconacionalidad.